Buenas amigos y amigas, en esta ocasión vamos a presentarles cómo arrancar un motor eléctrico trifásico con energía eléctrica monofásica. En República Dominicana, entre dos potenciales o dos fases en baja tensión, tenemos 240 voltios, pero monofásico. Este motor que está aquí, que yo conseguí, es un motor trifásico, pero yo no tengo energía eléctrica trifásica en mi taller o en mi casa. Tengo energía eléctrica monofásica. Pero para aprovechar el motor, yo lo voy a poner a funcionar con energía eléctrica monofásica. Es lo que se llama, en algunos autores de libros, le llaman rotafásica, o simplemente arranque de motores trifásicos con voltaje monofásico. Este es el equipo que está aquí. Aquí yo tengo la instalación completa de lo que es mi arranque. Aquí tengo mi alimentación, que son dos fases. Tengo mi contactor magnético. Tengo lo que es un relé térmico o protección térmica. Tengo el motor trifásico. Tengo el pulsador de arranque, que es verde siempre. Tengo el pulsador de paro, que es siempre rojo. Tengo mi capacitor de marcha, que es quien me va a generar la otra fase para yo convertir mis dos fases en tres fases para poder arrancar mi motor. ¿Cómo funciona ese sistema? Vamos a verlo aquí en este diagrama que tenemos aquí. Este es un diagrama de conexión. Yo tengo, si vamos viéndolo junto con los equipos, a L1 y a L2. Aquí yo tengo L1 y L2. Luego de L1, de la salida de L1, entro a lo que son estos breakers o protecciones termomagnéticas, que son este equipo que está aquí, que son los breakers, que me van a proteger el equipo cuando se presente algún tipo de cortocircuito o problema. Luego entro directamente en la misma posición, ya que en esa parte que es recta, en un diagrama de fuerza, tengo los contactos principales del contactor. Este equipo que está aquí es el contactor, que es este mismo que está aquí. Ese es el contactor. Ya que aparte del contactor, aquí hay otro equipo que son el relé térmico. Luego de la salida T1, T2 y T3 del contactor, entro a lo que es el relé térmico. El relé térmico es este equipo. ¿Qué es el relé térmico? El relé térmico no es más que una protección contra sobrecorriente y contra alta temperatura que te genera un problema en una bobina o algo por el estilo, y él se activa para sacar de servicio el motor y que no se quede. Luego, en la misma posición, tengo aquí el motor. Este es mi motor que está aquí. Aparte de eso, tenemos entonces lo que son el sistema de control. El sistema de control está compuesto ¿por quién? Por los contactos, por los pulsadores de arranque y de paro, el contacto auxiliar del contactor y la bobina. Vamos a verlo allá. De L1, que está aquí, salgo con un cable a la entrada del paro. De L1 salgo con un cable a la entrada del paro. De la salida del pulsador de paro, entonces entro a la entrada del pulsador de arranque. De la salida del pulsador de paro, entro a la entrada del arranque. De la salida del arranque voy a A1 de la bobina. De la salida, este verde que está aquí, va a la bobina que está en este terminal. Y de la salida de la bobina va a la otra línea para completar el circuito. De la salida de la bobina que está aquí, va a L2 de la alimentación, y ahí me completa el circuito. Ahí estamos viendo, entonces, vamos a ver la otra parte. Este que está aquí es el capacitor de marcha, que es quien me va a generar la otra fase que me falta. Entonces, desde L2 tiro un conductor eléctrico hasta la entrada del capacitor. Desde L2
a la entrada del capacitor. De la salida del capacitor voy al contacto principal del contactor que me falta por alimentar. De la salida del capacitor voy a la entrada del contactor, que es la parte que me falta para formarme la otra línea, para que este motor, que es trifásico, me funcione con corriente monofásica. Pero ¿qué es lo que es un contactor? Un contactor no es más que un interruptor que funciona automáticamente a través de un campo magnético y conecta el motor eléctrico a la plena tensión de servicio de la línea. Eso es importante que se tiene que saber. Vamos a ver ahora la alimentación de tu barco. Aquí yo tengo mi alimentación. Voy a medir cuál es el voltaje que yo tengo. Ese voltaje que yo tengo aquí me dice que tengo entre todos terminales 222 voltios de corriente alterna, pero monofásica, con dos líneas. En algunos lugares le dicen corriente bifásica. Entonces aquí tengo mi protección y todo. Voy a alimentar mi sistema y vamos a ver cómo a través de ese capacitor que es de marcha porque va a estar constantemente en servicio, va a estar recibiendo energía. También lo puedo hacer con un capacitor de arranque, pero sabiendo que debo sacarlo de servicio, inmediatamente el motor arranque. Pero como este es de marcha, se puede quedar en servicio. Voy a conectar mi sistema eléctrico. Lo voy a conectar a través de este enchufe. Ahí yo tengo ya mi sistema alimentado. En los contactos principales del contactor, yo voy a tener mi 240 monofásico y alimentando también el capacitor de arranque para que me crea, de marcha, para que me crea la otra fase. Entonces, siempre el arranque en controles eléctricos es de color verde, es un pulsador normalmente abierto. Otra parte importante, para que cuando me siga funcionando el sistema, una vez yo suelte el pulsador, a través de este contacto auxiliar normalmente abierto, que está conectado en estos dos puntos, en paralelo con el pulsador de marcha, entonces el sistema se va a estar alimentando una vez yo suelte deje de hacerle presión al pulsador de arranque. Entonces a través del contacto que va a ser activado por la bobina cuando crea el campo magnético, entonces me va a seguir funcionando el sistema. Vamos a ver cómo funciona. Aquí yo tengo el pulsador de arranque y el de paro. Voy a arrancar mi motor ahora. Vamos a ver cómo arranca ese motor monofásico con corriente, ese motor trifásico con corriente monofásica. Vemos ahora. Ese sonido que ustedes escucharon ahí fuerte, ¡ta!, es los contactos móviles del contactor, estos que están aquí, estos contactos móviles del contactor activándose. Como se activan automáticamente, activa y conecta todos los contactos que están abiertos, los cierra, y los contactos que están cerrados los va a abrir. Eso es importante que tengamos presente. Ahí vemos que ese motor que es monofásico me está funcionando perfectamente, que es trifásico, funcionando con corriente monofásica. Cuando yo quiero apagar mi motor, simplemente activo el pulsador de paro y el motor automáticamente se me va a detener. Escuchen cómo el sonido volvió de nuevo a aparecer, pero ya es como la bobina de retención del contactor dejó de recibir energía porque yo activé el pulsador de paro, ya el campo magnético desaparece y esos contactos que estaban conectados vuelven a su posición de reposo y se desconectan. Algo importante es lo siguiente. Si vemos aquí este motor, este es un motor trifásico. Si yo consigo un motor trifásico, pero lo que tengo es corriente monofásica en mi casa o en mi empresa, entonces instalar un sistema trifásico me sale demasiado costoso. Yo tengo dos formas de tener corriente trifásica o voltaje trifásica. O instalando un transformador trifásico en media tensión para obtener voltaje trifásico en baja tensión, o
simplemente de esta forma. ¿Cómo se obtiene? Instalando lo que se llama un banco de transformadores, utilizando 3 transformadores monofásicos para obtener un banco trifásico. Entonces, esa es una de las grandes importancias que tiene el poder arrancar. Ahora, algo importante. Si vemos aquí, donde dice HP, HP es la potencia de ese motor. Dice HP es igual a 1, es decir, que ese es un motor trifásico de 1 HP de potencia. Recordando que un HP equivale a 746 watts o vatios. Aquí yo tengo también que me dice RPM 1725. 1725 revoluciones por minuto es la velocidad que va a tener el rotor de este motor. Entonces, ¿por qué? Porque es un motor asíncrono. Creo que un motor asíncrono es aquel que tiene una diferencia de velocidad entre el campo, en la velocidad del campo magnético y la velocidad del rotor. ¿Cómo yo obtengo la velocidad del campo magnético? A través de esta fórmula. Esta fórmula me dice que RPM en un motor sincrónico es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Este motor que está aquí tiene 4 polos. 120 es una constante. La frecuencia es esta que está aquí en el motor, es la frecuencia que me funciona el sistema eléctrico donde está conectado, 60. Entre el número de polos, que tiene 4 polos, 120 por 60 entre 4 me da 1800. Vemos que hay una diferencia entre la velocidad sincrónica de este motor y la velocidad del rotor, que es 1725. Esa diferencia es lo que se llama en electromecánica y ingeniería eléctrica deslizamiento, que no es más que la diferencia entre la velocidad del rotor del motor y la velocidad del campo magnético de ese motor. Aquí tenemos en sentido general cómo funciona o cómo yo pongo a funcionar un motor o arrancar un motor trifásico con voltaje monofásico, aprovechando ese tipo de sistema. Otra información importante: cuando yo utilizo este tipo de arranque, la potencia del motor me baja a 1/3. Es decir, que si este motor es de un HP, solamente puedo exigirle 1/3 de esa potencia, porque el arranque es, yo estoy creando la otra fase a través del capacitor, pero no es real. Hasta aquí, señores, hemos visto cómo usted puede aprovechar un motor trifásico arrancándolo con corriente monofásica. Será hasta un próximo video. Le habló Frank Rosario.